Muy buenos días, estimados estudiantes. Tengan todos un bonito día. ¿No? A ver, ya nos encontramos próximos, ¿no? A estas que son las elecciones. ¿No? Ya nos encontramos próximos, ¿no? ¿Cuándo vamos a votar? Bueno, ¿cuándo los peruanos van a votar? ¿Cuándo creen que los peruanos vayan a votar? Exacto, las elecciones vienen el 11 de abril. Las elecciones del 11 de abril. ¿Qué sucederá? ¿Quién entrará? ¿No? ¿No? ¿Quiénes entrarán? ¿Cuántos ¿Qué escogemos, no? Este es el 11 de abril, ¿qué escogemos? Un presidente, ¿no? Y a 130 congresistas. ¿Qué más creen que escogemos? A ver, aunque no lo están pasando mucho. Aparte de ello, ¿qué más escogemos? Creo que hay tres filas, tres columnas en las cuales se escoge. ¿Qué más creen que escogen este 11 de abril? ¿No? ¿Qué persona más escogemos? A ver, este 11 de abril. Pues, escogemos aparte al Parlamento andino, ¿no? Sí, escogemos el Parlamento andino. Sí, aunque nada, digamos, escogemos a los candidatos que van al Parlamento andino, en la cual están compuestos por 5 parlamentarios andinos, representantes de cada uno de los países miembros, ¿no? Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Aunque, como digo, ¿no? No es muy notorio, aunque no es muy notorio, sí, digamos, nadie, no sé, conoce a los representantes para el Parlamento andino. Llegamos a escoger. A ver, un poquito del Parlamento andino, ¿no? ¿Qué es el Parlamento andino? Pues el Parlamento andino, como le digo, está conformado por 5 países. En los cuales solo se escogen a 5 candidatos, a 5 representantes del Parlamento andino. ¿Qué hacen ellos? A ver, ¿no? ¿Qué hace el Parlamento andino? Bueno, primero voy del final al principio, ¿no? El Parlamento andino, pues, es el órgano comunitario deliberante de la representación de la ciudadanía y de control político del sistema andino de integración. Cuenta con personería jurídica internacional y capacidad de ejercicio de la misma de conformidad al ordenamiento jurídico supranacional que lo rige. Reglamento, pues, ¿no? ¿Cuándo se creó el Parlamento andino? Se creó el 25 de octubre de 1979. En sus integrantes, pues, se encuentra constituido por parlamentarios y parlamentarios andinos del Estado Plurinacional de Bolivia, de la República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú, 5 países en sí. Estos representantes son los pueblos de los países miembros que son elegidos por sufragio universal. ¿No? En el caso de Bolivia, Ecuador y Perú, para ejercer con exclusividad su función de parlamentarios andinos, mientras que en el caso de Chile y Colombia, para ejercer una doble condición de legisladores nacionales
y de parlamentarios andinos. ¿No? Para la toma de decisiones como reformas al reglamento, presupuesto general, elección de autoridades y dignatarios, suspensión y cesación del mandato de parlamentarios andinos, sesiones por fuera de la sede central y aprobación del plan de desarrollo institucional. Se requiere un quórum, o sea, de la mitad más de uno de sus miembros. Las atribuciones y deberes de la plenaria están definidas en el Acuerdo de Cartagena, el Tratado Constitutivo y el Reglamento General. ¿No? ¿Dónde está ubicado esto? Está ubicado en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. Funciona la oficina central del Parlamento andino, administrada por el secretario general, quien además es el jefe de la misión diplomática frente al Estado colombiano. Bueno, ¿qué se atribuye a ellos, no? Promocionar y orientar el proceso de integración, control político para examinar la marcha del proceso de integración y cumplimiento de sus objetivos, promover la armonización de las legislaciones de los países miembros, participar desde la generación normativa del proceso de integración a través de iniciativas normativas comunitarias que guarden relación con los objetivos programáticos y las estructuras del sistema, así como para su incorporación en el ordenamiento jurídico de la CAN. Promover relaciones de cooperación y coordinación con los parlamentos de los países miembros, los órganos e instituciones del sistema, así como son los órganos parlamentarios de integración y cooperación de terceros países. Bueno, no entro mucho en contexto, ya, pero sí, escogemos también el Parlamento andino. ¿Cuánto van? A ver, van 5 representantes. Por parte de Perú, van 5. 5 al Parlamento andino, 130 congresistas y solo un presidente. En la cual digamos que si no pasa el 50%, pues va a segunda vuelta. Tiene que pasar más del 50% de la malla electoral para recién ser designado como presidente. Sí, ya no falta nada, ya no falta poco, ¿no? Digamos, ya falta, a ver, estamos 26, la otra semana, Semana Santa, faltan 2 semanitas nada más. 2 semanitas y las elecciones. Las famosas elecciones. En la cual, a ver, esto se distribuye, ¿no? Por ejemplo, ¿el presidente para qué poder va? Acuérdense, ¿el presidente para qué poder va? Y los 130 congresistas para qué poder va? Acuérdense, acuérdense, ¿no? ¿El presidente para qué va? ¿No? ¿Para qué poder va? ¿No? Digamos, ¿para qué poder, digamos, por qué escogemos el presidente? ¿Qué es lo que va a hacer, no? ¿Cuál será su función? Exacto, ¿no? A ver, el presidente va para administrar el poder ejecutivo, el que ejecuta, ¿no? Mientras que los 130 congresistas van para el poder legislativo. Sabiendo una vez eso, ¿no? Vamos a hablar acerca del día en día en poder legislativo. O sea, vamos a profundizar más. ¿Qué se encarga? No solo vamos a hablar de requisitos, ¿no? Sino también qué hay más allá del poder legislativo, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Cómo escogen sus comisiones? ¿Cómo escogen, pues, no? Cada esto. ¿Cómo escogen todo ello? ¿Qué piensan? A ver. De congresistas. A ver, profe, ¿qué pasa con los congresistas? ¿Cómo se escogen? ¿Cuál es la malla de los congresistas? ¿No? ¿Cuál es, digamos? Porque así como no es que para llegar a congresista también se necesita tantos votos. ¿Mm? ¿Qué proceso utilizan ellos? ¿Quiénes conformarán la lista? No, no voy a nombrar pues no todos los candidatos ahorita actualmente porque son varios de diferentes departamentos del Perú.
No voy a nombrar ninguno, pero vamos a nombrar, pues, ¿no? Vamos a decir, pues, ¿no? ¿Qué se encargan ellos? Como les dije anteriormente en la clase pasada, que no te tomen el pelo, que no te hagan promesas falsas. ¿No? Algunos estarán diciendo, que prometo, prometo, prometo cuando llegue a ser congresista. ¿No? Ha habido un sinfín, ahorita, digamos, noticias en las cuales, ¿no? En las cuales, pues, los congresistas han prometido, no sé, dictar leyes que ni siquiera están aptas. ¿No? Sus entradas, como han hecho en algunos departamentos del Perú. ¿No? ¿Qué creen que se encarga? Bueno, el Poder Legislativo del Perú. ¿Y qué procesos realizan? ¿No? ¿Qué proceso creen que realiza el Poder Legislativo? Claro, el Poder Legislativo es el que se encarga todo del Congreso. El Congreso es el que está, digamos, a cargo del Poder Legislativo. Es que, digamos, nosotros mismos escogemos. O sea, los requisitos son básicos. Los requisitos para ser congresista son básicos, señores. ¿Cuáles son los requisitos? A ver, ¿cuáles son los requisitos si recordamos? ¿Cuáles son los requisitos para ser congresista? ¿Se recuerda? Y está escrito. No, no es que te estoy mintiendo, no. Está escrito, digamos, ¿no? ¿Cuáles son requisitos para ser congresistas? A ver, los requisitos son fáciles. Uno, a ver, vamos a ponerlo acá ya. A ver, requisito para ser congresista. Uno, ser mayor de 25 años. ¿No? Ser mayor. Ese es solo para congresista. Para presidente, ser mayor de 35. Ser mayor de 25 años. ¿No? Ser peruano. Y gozar de derecho de sufragio. Gozar de derecho de sufragio. Lo mismo para el presidente, pero para el presidente solo cambia la edad. 35. Miren, los requisitos. Fáciles. Ustedes lo verán fácil, ¿no? Que esos son los requisitos. Pero, digamos, la segunda opción, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la segunda opción en sí? Digamos, ustedes lo verán fácil, pues, ¿no? Digamos, los requisitos. Pero, ¿ellos qué van a hacer? Tener, digamos, el poder del convencimiento, ¿no? Buscar una lista para poder participar o conformar su lista. ¿No? Por eso, recuerden, ¿no? Muchas de las personas, bueno, hoy en día se quejan, bueno, no, que el congresista tuvo esto, esto, el otro, pero señores, ¿cuáles son los requisitos? ¿Se han fijado cuáles son los requisitos? No es como los congresos, pues no, al inicio. Los congresos al inicio, pues no son, eran doctores, todos profesionales. Ahora normal. Ahora un civil, digamos, puede ser congresista. Solo esos derechos, solo esos requisitos, no te pide, pues no, ser licenciado, no ser magíster o doctorado, tener experiencia, no.
Solo esos son los requisitos básicos. Claro, pero el periodo, digamos, que trabajas son solo de 5 años. ¿Sí? Son solo de 5 años. Ah, vamos a ver, vamos a empezar con poder legislativo. El Congreso. Así. Vamos a tocar temas del Congreso. ¿Qué se encargará el Congreso? Un ratito, vamos a hablar acerca del Congreso. ¿Qué se encarga el Congreso en sí? A ver, ¿quién cree que se encarga? Hablando del poder legislativo. A ver, el poder legislativo, ¿no? Reside en el Congreso, el cual consta de Cámara Única y lo conforman, pues, ¿no? 130 congresistas. El Congreso se elige por un periodo de 5 años. Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar de derecho de sufragio. Además, cumplir con estos requisitos, el candidato no debe tener, escuchen bien, no debe tener restricción de libertad por estar cumpliendo pena o inhabilitación según el Código Penal en sus artículos 31 y 36. Eso es lo que se encarga el Poder Legislativo. ¿No? Como dice, legislar, controlar y representar. Por eso que se le llama, bueno, padres de la patria. ¿Qué se encarga? Bueno, de la elaboración de las leyes, así como de ejercer el control político a las acciones del Poder Ejecutivo, a través de varios mecanismos establecidos en la Constitución vigente. La avala la Constitución. No es que digamos, bueno, no, ¿qué parte dice? La avala la Constitución. Esa Carta Magna está avalada. Poder legislativo. Recordemos, pues, ¿no? Su función legislativa, bueno, comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. Tiene, pues, ¿no?, su función de control político, que comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando, ¿no?, que la Constitución política y las leyes se cumplan y disponiendo, ¿no?, lo inconveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. ¿No? Son funciones especiales, bueno, del Congreso: designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al directorio del Banco Central de Reserva y ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y al superintendente de bancas y seguros. Le corresponde también la remoción de los casos previstos en la Constitución. Esas son funciones especiales que hace el Congreso. ¿Va a aumentar más? Sí, va a aumentar más.
Voy a aumentar más el Congreso. ¿No? Por ejemplo, ¿ustedes se sienten ahorita actualmente representados por el Congreso? ¿Sí o no? Porque, digamos, nosotros mismos la escogemos y después pues, estamos viendo una otra cosa, nos estamos quejando, ¿no? Pero nosotros, ¿quién tuvo la culpa? Nosotros. ¿Sí? Los ciudadanos tienen la culpa, porque ellos fueron los que escogieron. ¿Y por qué sucede esto? ¿Porque la lista no les agradó? ¿Porque, digamos, te simpatizó uno de los congresistas? ¿Mm? ¿Mm? Por eso digo, nosotros, como vemos, los congresistas son escogidos por el pueblo, por democracia, no son escogidos a dedo. Ah, vamos a ver qué se encarga el Congreso. El Congreso, ¿no? El Congreso de la República. El Congreso, pues no, el Congreso de la República, el Congreso Nacional del Perú, es el órgano que ejerce el poder legislativo de la República del Perú, ocupando una posición principal dentro del Estado peruano. Es desde 1995 un Congreso unicameral, por cuando está conformado por una sola Cámara Legislativa. Inicialmente, pues no, era de 120 congresistas, y a partir del 28 de julio de 2011 por 130 congresistas elegidos por múltiples distritos por cada departamento de acuerdo a la población electoral para un periodo de 5 años coincidente con el periodo presidencial. El sistema electoral aplicado es del voto profesional preferencial, ¿no? El actual Congreso se instaló el 16 de marzo de 2020 para completar ¿qué? Para completar el periodo parlamentario iniciado el 27 de julio de 2016, el cual estuvo integrado por causa de disolución parlamentaria decretada el 30 de septiembre de 2019. Su sede principal está en el Palacio Legislativo de Perú, ¿no? Su sede principal es el Palacio Legislativo del Perú, ubicado en el centro histórico de Lima, a escasas cuadras de la Casa de Pizarro. ¿En dónde está ubicada? A ver. Por la avenida Huancay, exactamente. La avenida Huancay está ubicada. Nos vamos a centrar más que todo en la naturaleza del Congreso. Naturaleza del Congreso. El artículo 90 de la Constitución Política de 1993 establece que el número de congresistas es de 130. El Congreso de la República se elige por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Sí, tiene que ver todo ello. A ver, ¿qué, digamos, cuáles son los pasos, pues, ¿no? Para llegar recién al Congreso? Te vas a tomar tu carrito, ¿no? Digamos, no, eso no. No, pues digamos, ¿cuál hay impedimentos? Sí. No pueden ser candidatos a representantes del Congreso de la República, salvo que renuncien 6 meses antes de la fecha de las elecciones. ¿Quiénes no pueden ser? Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General y las autoridades regionales, los miembros del Tribunal Constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los organismos integrantes del sistema electoral y el Defensor del Pueblo, el presidente del Banco Central de Reserva, la superintendente de Banca y Seguros, el superintendente de Administración Tributaria, el superintendente nacional de aduanas y el superintendente de administradores de fondos privados de pensiones. Ellos no pueden ser congresistas.
¿no? Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en actividad. También pueden ser, ¿no?, elegidos quienes no se encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En otras palabras, en la RNIE. También están impedidos de ser candidatos aquellos que tienen suspendido el ejercicio de ciudadanía por estos casos. A ver, uno, por resolución judicial de interdicción, o sea, declaración de incapacidad de la persona para determinados actos civiles, por sentencia con pena privativa de libertad, por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. No son elegibles, ¿no?, los funcionarios públicos inhabilitados de conformidad con el 10 del artículo 100. ¿No? Funcionarios sometidos al antejuicio político por infringir la Constitución o cometer dentro, de dentro del ejercicio de su función. ¿No? Asimismo, pues no están impedidos de ser candidatos los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos, así como la de los organismos y empresas del Estado. No solicitan licencia sin goce de haber, la cual debe ser concedida 60 días antes de la fecha de las elecciones. También los que hayan sido, pues, ¿no?, cesados o destituidos como consecuencia de inhabilitación dispuesta por sentencia de proceso penal. A ver, ¿quiénes creen que pueden presentar sus candidatos al Congreso? ¿No? ¿Quiénes creen que pueden pertenecer, no? Presentar candidatos al Congreso de la República. A ver, entre ellos son las organizaciones políticas, ¿no? De acuerdo a la legislación electoral, solo pueden presentar candidatos al Congreso los partidos políticos y alianzas electorales debidamente inscritos en el registro de organizaciones políticas, ¿no? ¿Cuáles son esas organizaciones públicas? A ver, Partido Político Adelante, el Partido Aprista Peruano, el Partido Político Cambio Radical, Partido Descentralista Fuerza Social, Partido Político, entre otros, ¿no? Todos esos, pues, y las alianzas electorales, pues, ¿cuáles son? Pero posible, ¿no? Alianza Electoral por el Gran Cambio y la Alianza Electoral por Solidaridad Nacional. ¿No? Las elecciones, bueno, para esto son con voto universal, libre, ¿no?, voluntario, igual, directo y secreto a los afiliados y ciudadanos no afiliados. ¿No? ¿Cómo se aplica? Bueno, la cuota de género. Para la aplicación de la cuota de género de las listas de candidatos para los representantes del Congreso de la República, las organizaciones políticas, ¿no? A ver, ¿hay una cuota de género? Sí. Para la aplicación de cuota de género en las listas de candidatos para los representantes del Congreso de la República, las organizaciones políticas deben incluir en su lista un número no menor del 30% de mujeres, ¿no? 30% de mujeres o hombres en cada uno de los distritos electorales, ¿no?, y en las que se inscriben lista de 3 candidatos. Por lo menos uno de los candidatos debe ser mujer u hombre. Hay su número de escaños por departamento. No, por ejemplo, a Lima, ¿cuánto le corresponde? Lima y residentes en el extranjero le corresponde un total de 36 escaños. Wow, imagínate tantos candidatos para que solo 36 por parte de Lima ingrese. Sí, la cantidad de escaños está dividido por... ¿no? A ver.
¿Cuál creen que sea la participación de la OMP en esto, ¿no? En los procesos de democracia interna partidaria? La OMP, de acuerdo a la ley de partidos políticos, brinda asistencia técnica y apoyo en material electoral a las organizaciones políticas en la elección de sus candidatos y candidatas al... No, la OMP, de acuerdo a la ley de los partidos políticos, brinda pues, ¿no? la asistencia, ¿no? a las organizaciones políticas en la elección de candidatos y candidatas representantes del Congreso de la República. ¿No? ¿Cuáles son los distritos electorales donde se eligen a los congresistas? ¿Cuáles son los distritos electorales donde se eligen los congresistas? Para la elección de los congresistas de la República, nuestro territorio se divide en 26 distritos electorales, uno por cada departamento, más Lima provincia es la provincia constitucional del Callao. No, a ver, a cada distrito electoral le corresponde un número determinado de escaños, los cuales son distribuidos teniendo en cuenta criterios de equidad, distribución directa o fija y distribución proporcional. A ver, en la cual, bueno, en las elecciones, cada ciudadano recibirá una célula de votación dividida en tres cuerpos. La sección del medio está referida a la elección de los congresistas de la República. ¿No? A ver, el derecho que se otorga al ciudadano, ¿no? Si ciudadano o ciudadana de elegir las candidaturas, una o dos de su preferencia, dentro de una lista, ¿no? A ver, digamos ustedes tienen su candidato favorito, o sea, le ponen, pues, ¿no? Su número. ¿No? Cuando va, bueno, ponen su número, digamos es el 100, ponen, pues, ¿no? El 100, ¿no? Ponen el número 100. Exagerado, pues no, un poquito exagerado. Sí, no se preocupen, un poquito exagerado. No, pero digamos, ese es el, digamos, el voto preferencial. ¿No? A ver, voto preferencial. ¿No? Donde el derecho que se otorga al ciudadano de elegir las candidaturas, o sea, uno o dos de su preferencia, dentro de una lista de candidatos que presenta una organización política, debiendo por ello no acumular, ¿no? Depende de ello escribir dentro de los recuadros uno, un, dos, ¿no? A ver, ¿cómo se accede, pues, no? Para los congresistas, porque digamos no es cosa fácil, ya, soy candidato, quiero tu voto y ya está, listo. ¿Cuántos se necesitan? Si para presidente se necesita más del 50% de la malla electoral, para congresistas que se necesita, ¿no? Para congresistas que creen que se necesita. Al piensen, piensen. A ver, para acceder al procesamiento a distribución de escaños del Congreso de la República se requiere, pues, ¿no? Haber alcanzado al menos 5% de los votos válidos en el ámbito nacional o haber alcanzado al menos 7 escaños en más de un distrito, ¿no? Un distrito electoral, ¿no? Participarán de ello bueno, es los de escaños del Congreso de la República, aquellas organizaciones políticas que hayan alcanzado o superado cualquiera de dos barreras ante mencionadas, ¿no?
¿no? Los partidos políticos que no superen la barrera electoral perderán su inscripción de registro de organizaciones políticas transcurrido un año de la realización del proceso electoral. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Aquellas organizaciones políticas que hayan alcanzado o superado cualquiera de las dos barreras antes mencionadas, la del 5% de votos válidos en el ámbito nacional o la de los 7 representantes de más de un distrito electoral. ¿No? A ver. ¿Por qué se aplica poner la cifra repartidora? La cifra repartidora tiene por objeto, ¿no?, determinar el número de escaños que corresponde a cada una de las organizaciones políticas. Se participarán, ¿no? Ya, a ver. Ahora porque vamos a pasar con una de las elecciones. ¿Qué más creen que haga el Congreso? Porque sí o sí tienen que pasar más del 5% para recién poner. ¿No? ¿Cómo sería la naturaleza ustedes del Congreso? ¿No? A ver, ¿no? Uno de ellos es, entre los órganos que permanecen, bueno, la comisión permanente. ¿No? A ver, órganos del Congreso. Tenemos entre ellos la comisión permanente. ¿Qué se encarga la comisión permanente? ¿No? ¿Qué se encarga la comisión permanente? La Comisión Permanente del Congreso de la República del Perú es un órgano, pues, ¿no?, de poder legislativo, está conformado, ¿no?, por la mesa directiva del Congreso. No, a ver, en la cual consta, pues, ¿no?, del presidente y tres vicepresidentes, más 25 congresistas que representen a sus diferentes grupos parlamentarios. No, a ver. Desde el punto de vista histórico, la Comisión Permanente del Congreso Peruano funcionó como un órgano sustituto del Pleno del Congreso hasta 1992. Esta comisión, bueno, era el órgano destinado a continuar con los trámites legislativos, financieros y de control, así como responsable de los encargos de que el Pleno del Congreso le diera. El Congreso Constituyente Democrático, ¿no?, diseñó una comisión permanente, distinta a la de carácter supletorio, definida por la Constitución de 1979. ¿No? Sí, el autogolpe ocasionó, pues, ¿no?, que haya una... ¿no? ¿Mm? ¿No? ¿Mm? Como digamos, ¿no? Desde la Constitución Política de 1993, la Comisión se encargó, pues, ¿no?, del nombramiento le encargó, pues, ¿no?, el nombramiento de altos funcionarios, ¿no?, que era responsabilidad del Senado, y la capacidad de acusar constitucionalmente a los funcionarios, ¿no?, funcionarios ante el Pleno del Congreso, ¿no? Desde entonces, no, la Comisión Permanente no solo durante el receso parlamentario, sino realiza funciones complementarias del Pleno del Congreso. Debido a ello, diversos académicos definen, ¿no?, que la relación entre el Pleno del Congreso y la Comisión Permanente resulta un bicameralismo funcional o cuasi bicameralismo, ¿no? Y la Comisión Permanente como una cámara alterna, ¿no? A ver.
Entre ellos, bueno, de acuerdo al artículo 42 del reglamento del Congreso, la comisión se instala más tardar dentro de los 15 días útiles posteriores a la instalación del primer... No, el mismo artículo establece, bueno, es que el que ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su receso, inclusive ni el interno parlamentario, deriva de... No, a ver. Entre las atribuciones que tenemos, bueno, designar al Contralor General a propuesta del Presidente de la República. ¿No? A ver. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central y reserva del Superintendente de Banca y Seguros. ¿No? A ver. Aprobar los créditos suplementarios y la transferencia y habilitacional desde el presupuesto durante el receso parlamentario. Ejercitar la delegación de facultad legislativa que el Congreso le otorgue y las demás que le asigne la Constitución y las que le señale el reglamento del Congreso. Sí, eso es lo que hace la Comisión Permanente.